Hola, hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal Pulso Bursátil. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio y soy trader de índices bursátiles. Opero lo que es el Nasdaq 100, el SP500 y eventualmente también lo que es el Dow Jones Industrial. ¿Ok? La finalidad de este video es principalmente hacer un backtesting semanal, ¿ok? De lo que es la estrategia que yo ocupo al momento de operar este tipo de mercados bursátiles, ¿ok? Vamos a hacer un backtesting desde el día lunes 20 al día viernes 24 de esta estrategia, pero desde un enfoque más técnico, ¿ok? Vamos a dejar de lado hoy día lo que es la parte fundamental, que sin duda alguna es algo inherente al momento de operar este tipo de mercados bursátiles, ya tomando en cuenta de que lo que es el Nasdaq 100, el SP500, el Dow Jones Industrial, son índices que sin duda alguna en su composición tienen a empresas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que cualquier noticia, cualquier eventualidad, cualquier fundamental que ocurra y que afecte sobre todo al dólar estadounidense, por ejemplo, sin duda alguna va a tener repercusiones a nivel de estos tipos de mercados bursátiles, ¿no? En cuanto a la volatilidad, por ejemplo, o en cuanto a cómo se van desenvolviendo estos índices. ¿Ok? Así que, bueno, vamos directamente con el análisis y el backtesting de la estrategia. ¿Ok? Bueno, vamos directo entonces con el análisis de la estrategia. Primeramente quiero resaltar que la estrategia que yo ocupo se basa pues en conceptos de ICT, ¿ok? Recordemos que los conceptos de ICT son bastantes, son muchos, ¿ok? Sin embargo, yo tomo un par de conceptos de ICT como ser Fair Value Gaps, absorciones de liquidez, Inverse Fair Value Gaps, BPRs, Order Blocks, Breaker Blocks, ¿ok? Y esto los utilizo al momento de operar la estrategia, que básicamente se basa, número 1, en absorción de liquidez, como primer punto, 2, en cambio de estructura, y 3, buscar la liquidez más cercana. ¿Ok? Esos quizás son los pilares fundamentales de la estrategia que yo ocupo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directamente con el Nasdaq en una temporalidad diaria para ver qué es lo que nos hizo el precio desde el día lunes. ¿Ok? Punto número 1. Esta vela es la vela del día viernes, ¿ok? Y esta vela del día viernes básicamente se encuentra en un Fair Value Gaps diario, ¿ok? El precio durante toda la semana, ¿ok? Lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes, posterior al viernes negro que tuvimos el viernes 10 de octubre, como ya sabemos la gran caída que tuvo los mercados, ¿ok? Se formó un Fair Value Gaps entre la vela del jueves y la vela del lunes 13 de octubre, ¿ok? En donde el precio durante los días martes, miércoles, jueves y viernes no logró superar, no logró invertir el Fair Value Gaps que me dejó el precio, ¿ok? Si vemos los días martes, miércoles, el día jueves, el precio estuvo tomando bastante liquidez de esa zona, sin embargo no logró ser efectivo a la hora de invertir ese Fair Value Gaps. Estuvo bastante, se podría decir, en este rango de cotización el precio, bastante indecisión bastante incertidumbre en cuanto a lo que hizo el precio durante la semana pasada. ¿Ok? Bueno, el día viernes entonces la vela del viernes tomó liquidez de este punto mínimo que tenemos acá, de la vela del día martes, y tuvo un fuerte desplazamiento alcista, terminando con una vela diaria con mucha mecha por la parte inferior y con cuerpo ya en la parte superior. ¿Ok? Lo que quizá nos da un indicio de lo que probablemente quisiera hacer el precio durante la próxima semana, ¿ya?
Ojo que no estoy diciendo de que esta vela significa de que el precio vaya a subir durante la siguiente semana, o sea, esta semana que ya pasó, sino más bien que nos daba algún indicio de fuerza por lo menos compradora. ¿Ok? La vela de lunes sí logró invertir el Fair Value Gaps con mucha fuerza, ¿ok? Lo que tal vez nos confirmaría este indicio que nosotros tenemos de la dirección que podría tener el precio durante los siguientes días, ¿ya? En donde el día martes, el precio se mantuvo bastante lateralizado, ¿ok? En un rango de cotización. El día miércoles sí hubo un poquito más de movimiento en cuanto a pips, ¿ok? El precio tomó liquidez de mínimos y el día jueves y viernes quizá estuvo el precio un poquito más direccionado, buscando puntos de liquidez superiores y obviamente haciendo máximos históricos. ¿Ok? Excelente. Vamos entonces a una temporalidad menor. Vamos a irnos a 4 horas para ver qué es lo que nos hizo. Vamos a ir a 15 minutos primero para marcar pues básicamente las sesiones operativas ya de esta semana. Por ejemplo, acá tenemos la sesión operativa del día lunes, Nueva York. ¿Okay? Vamos a marcarlo con una línea vertical a este nivel. ¿Okay? Todo lo que es la línea azul hacia adelante básicamente es el inicio de la sesión de Nueva York. ¿Ok? Bien. Si nosotros miramos en esta temporalidad de 15 minutos, vemos que el precio tenía una clara dirección alcista desde el día viernes. ¿Ok? Vamos a marcar esta direccionalidad, esta pendiente alcista que tenía el precio, ¿ok? Desde el día viernes, tanto en la sesión de Londres, Nueva York, Tokio, ¿ya? Y sin duda alguna, el día lunes no fue la excepción y el precio continuó con esa tendencia alcista que venía realizando, ¿ok? Recuerdo haber marcado yo puntos de liquidez, puntos de absorción que el precio podría venir a buscar para hacerme una reversión bajista. ¿Ya? Sin duda alguna yo estaba esperando de que el precio me tome liquidez, absorba estos puntos de liquidez, ya sea este, que yo era el punto de liquidez más próximo que yo veía, ¿ok? Yo esperaba de que el precio me tome liquidez de estos máximos, ¿ok? Puesto que si nosotros miramos más de cerca, somos un poquito más detallistas, vemos que el precio a este nivel nos deja algo que se denomina equal lows equal hikes o altos iguales, ¿ok? Que básicamente son puntos de liquidez interesantes, puesto que el precio busca precisamente liquidar estos puntos y muchas veces se producen reversiones una vez el precio toma esos puntos de liquidez. Yo sinceramente esperaba de que el precio durante la sesión de Nueva York de este día lunes, el precio me tomase liquidez de estos altos iguales, ¿ok? Que justo coincidía con los 25.000, ¿ok? Este punto de liquidez y la zona en que se encontraba el precio prácticamente a las 9:30 coincidía con los 25.000, ¿ok? O sea, un número redondo. Por lo tanto, yo esperaba de que el precio me tome liquidez tanto del máximo de Londres como de este máximo, ¿ok? Y se produzca un patrón de reversión para que el precio vaya a buscar liquidez por la parte inferior. ¿Okay? Yo esperaba este tipo de movimientos en el Nasdaq, yo esperaba este tipo, mi bias, por así decirlo, era bajista, ¿ok? En principio del Nasdaq, cosa que claramente no ocurrió. Ya recuerdo que, si mal no recuerdo, no tomé entradas el día lunes, puesto que no tenía claro, no tenía una claridad absoluta de qué es lo que iba, o la intención más bien que tenía el precio. ¿Ok? Y también no entré porque no se dio este patrón de entrada que yo buscaba para buscar las ventas con objetivos, obviamente,
como estos equal lows también del mínimo de Londres y estos bajos del mínimo de Tokio. Vaya. Entonces yo veía estos puntos como potenciales puntos de liquidez que el precio en algún momento tenía que venir a buscar. No lo hizo, por lo menos durante este día, el día lunes no vino a buscar, pero si nos damos cuenta más adelante, básicamente el día miércoles, el precio sí vino a liquidar todos estos puntos de liquidez, pues valga la redundancia, ¿ok? Entonces, yo también recuerdo haber marcado estos puntos o este punto de liquidez por la parte de arriba, estos equal lows, ¿ok? Cuando nosotros tenemos estos altos, estos highs que están casi como al mismo nivel, a esto se le denomina equal lows, altos iguales o por lo menos altos relativamente iguales. Nosotros no nos complicamos la vida y lo interpretamos básicamente como liquidez. ¿Qué significa esto? Que el precio en algún momento podría venir a buscar estos puntos de liquidez y dejarnos algún patrón de reversión o algún patrón de continuidad. ¿Ok? Entonces, antes de tomar decisiones de compra o de ventas, siempre es importante esperar a que el precio tome estos puntos de liquidez, denominados puntos de liquidez externa, podrían llamarse también así, o también que me tome puntos de liquidez internas, como ser todos estos mínimos que tenemos aquí dentro, ¿ok? Como en este caso, por ejemplo, el precio toma puntos de liquidez interna de estos mínimos, ¿ok? Con este retroceso que se produjo, tomó liquidez de todos estos puntos hasta que el precio básicamente entró en una reversión y continuó con su tendencia alcista, ¿ok? Así que punto número 1, las absorciones de liquidez son importantes a la hora de operar, ¿ok? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pudimos hacer el día lunes? ¿Ya? Básicamente, si no, a mí personalmente, yo pensé que si no se me daba ningún patrón a este nivel, probablemente se me iba a dar un patrón una vez el precio tome estos puntos de liquidez de la parte superior. ¿Ok? Teníamos dos opciones. Número 1, esperar a que el precio tome la liquidez de estos altos y me haga un patrón de entrada para tomar ventas, o directamente en el trayecto tomar alguna operación en compra buscando como objetivo precisamente esos puntos de liquidez. Teníamos esas dos opciones, ¿ok? Si nosotros ya hubiésemos tomado la opción de ir en continuidad, ¿qué pudimos haber realizado el día lunes? Vamos a analizar un poquito. Entonces vemos que el precio siguió su direccionalidad alcista el día lunes, ¿ok? Una tendencia bastante fuerte, por así decirlo, ¿ok? No tuvo retrocesos muy profundos. Sinceramente, el precio hacía máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, sin retrocesos, netamente como una estructura sana, por así decirlo, ¿no? Vemos que desde las 10, casi 11 de la mañana hasta las casi 1 de la tarde, el precio se mantuvo en un rango de cotización, básicamente en esta zona, ¿ok? Acumuló bastante para luego moverse unos cuantos pips y mantenerse de igual modo lateral. O sea que las oportunidades de compra se dieron básicamente durante la jornada o durante la sesión de la mañana. La persona que compró o la persona que tomó decisiones de compra a este nivel, básicamente le pudo sacar mucho provecho. Sinceramente, yo no tomé ninguna decisión el día lunes, no tomé ninguna entrada porque no se me habían dado las condiciones que yo requiero para la estrategia, que es una absorción de liquidez, ¿ya? Y un patrón de reversión buscando la liquidez más próximas.
esas condiciones no se me dieron durante la mañana, ¿ok? Ni durante la tarde, así que por eso mismo yo no tomé decisiones de compra ni de venta, ¿ok? Pero si nosotros quisiéramos tomar alguna operación en continuidad, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Básicamente es un poquito más complejo, puesto que tomar continuidades conlleva un poquito más de riesgo en el sentido de que tú no sabes hasta dónde va a ser el retroceso. Si bien nosotros podemos marcar ciertos puntos, por ejemplo, en un minuto, básicamente vemos una clara, por ejemplo, el precio viene haciendo impulso, retroceso, hace un nuevo impulso, hace un nuevo retroceso, hace un nuevo impulso, hace un nuevo retroceso, ¿ok? Claramente estamos en una estructura alcista. Entonces nosotros podemos, no sé, marcar a estos niveles order blocks, marcar order block por acá, ¿ok? Podemos combinarlos también con fair value gaps, por ejemplo, cuando el precio me deja, por ejemplo, donde tenemos alguna situación de... acá, por ejemplo, el precio nos deja un fair value gaps en esta zona. Entonces el precio vemos que no vuelve a mitigar esta zona, sino que se va directamente sin poder mitigar. ¿Ok? Acá nos deja el precio otro fair value gaps en esta zona, que el precio, si nosotros nos damos cuenta, sí viene a mitigar y respeta este fair value gap saliendo con mecha. Ya probablemente esta hubiera sido una buena zona de compras. A este nivel nosotros podemos poner nuestra compra a ese nivel por debajo del fair value gaps, apuntando tal vez a la liquidez o apuntando a algún número redondo, como por ejemplo los 25.155, ahí nos daba casi un 1.3, ¿no? Entonces, pero obviamente este tipo de continuidad conlleva un poquito más de riesgo, puesto que de todo este fractal que se formó, por ejemplo, ¿ya? El precio tranquilamente pudo venir hasta el 38, pudo venir hasta el 50, pudo venir hasta el 61, pudo venir hasta el 78, pudo venir incluso hasta el 100%, o en el peor de los casos, acá el precio me deja bastante liquidez, esto se podría interpretar como liquidez, el precio pudo venir a tomar toda esta liquidez, ¿ok? Quizá instalarse en este order block, ¿ya? Y desde este punto continuar con su trayecto alcista, bueno, muchas situaciones que pueden pasar cuando se presentan este tipo de continuidad en el precio, ¿ok? Bueno, a la hora de tomar decisiones ya eso es personal, ¿no? Uno siempre tiene que saber gestionar sus operaciones, saber aplicar una buena gestión de riesgo, pero sobre todo respetar los parámetros de tu estrategia, ¿ya? Son muy pocas las veces que yo opero continuidad, ¿ok? Y para operar una continuidad yo necesito, por ejemplo, me gusta mucho para operar continuidades los order blocks que va dejando el precio, ¿ok? Y más cuando estos order blocks sí toman liquidez, ¿ok? Cuando los order blocks sí tienen alguna absorción de liquidez, ahí me da un poquito más de seguridad a la hora de operar, ¿ok? No sé, por ejemplo, si acá se me presentó alguna oportunidad de un order block que tomó liquidez. Probablemente este, por ejemplo. Este es un order block que a mí me hubiese gustado. De hecho, creo que el día lunes mandé una proyección antes de que esto ocurra, obviamente. O creo que cuando el precio estaba por estos niveles, yo mandé una proyección diciendo de que el precio pudiese respetar este order block, pudiésemos entrar de esta manera buscando esa liquidez en la parte superior, ¿ok? El precio estuvo lateralizando bastante tiempo, ¿ok? De hecho, me tocó 3 veces este order block y eventualmente sí llegó a mi zona a la zona de TP que había marcado, ya, pero en la sesión de Tokio, ¿ok? Porque este order block yo considero que es un order block importante, puesto que si nos damos cuenta, este order block es un order block que sí toma liquidez, por ejemplo, de estos mínimos, ¿ok? Toma liquidez de estas zonas
y me reacciona rompiéndome la estructura. Entonces, esa es una de las condiciones que yo busco al momento de validar un order block, que tenga una previa toma de liquidez, que tenga un rompimiento de estructura y que me deje sobre todo ineficiencias, ¿ok? Que tenga aceleración al momento de romper estructura. Entonces a mí, cuando se me presentan estas condiciones en los order blocks, en continuidad estoy hablando, ya, si toma liquidez, si tiene aceleración, si rompe estructura, si me deja un fair value gap, entonces ahí yo considero una buena zona para compras, ¿ok? Si no se dan todas estas condiciones, yo prefiero pasar y no tomar decisiones, por lo menos decisiones de continuidad, ¿ok? Bueno, entonces el día lunes básicamente no tuvimos algún patrón de reversión ya durante la sesión de Nueva York. Obviamente ya durante la sesión de Tokio, después de toda esta, de que el precio estuvo en este rango de cotización sin mover mucho, ¿ok? El precio llega a tomar liquidez en la sesión de Tokio de esos máximos iguales, ¿ok? Una vez toma liquidez, como ya lo mencioné, el precio una vez toma liquidez, muchas veces ya empieza con una fase de reversión, ¿no? Toma liquidez de la parte superior y viene a buscar liquidez interna, ¿ok? El precio viene durante toda la noche, la madrugada, tomando liquidez interna y también parte de la sesión de Nueva York buscando tomar esta liquidez, instalarse en un punto de interés para continuar con su trayecto alcista probablemente. En este caso no, en este caso el precio el día martes se mantuvo bastante lateral, ¿ok? El día martes el precio estuvo en este rango de cotización, ¿ok? Estuvo rebotando básicamente entre los 25.049 y los 25.196. Ya el precio estuvo bastante lateral, muy poca volatilidad el día martes, ¿ok? Luego de la absorción de liquidez del día lunes, ¿ok? Excelente. Vamos a ver si se dieron alguna entrada el día martes, ¿ya? Vamos a marcar puntos de liquidez. Vámonos entonces, pasemos página a qué es lo que hizo el día martes el precio. ¿Ok? Excelente. Número 1, el martes podemos marcar liquidez externa, puntos de liquidez, como el de la sesión de Tokio. ¿Ok? Sin duda alguna, un punto de liquidez, quizá uno de los puntos de liquidez próximos, el de la sesión de Tokio, que pudimos marcar como liquidez también, sin duda alguna, los mínimos de Londres, ¿ok? Yo hubiese interpretado estos puntos como liquidez, los mínimos de Londres, y por qué no también el máximo de Londres, ¿ok? El máximo de Londres, que bueno, estos máximos, vamos a ver dónde podemos marcar puntos de liquidez, por ejemplo estos. Para mí este punto de liquidez también era importante. El máximo de Londres, por lo pronto, fue toda esta liquidez de acá, ¿ya? Que sin duda alguna el precio vino al inicio de la sesión de Nueva York a tomar, ¿ok? Algo muy interesante, ¿ya? Y es básicamente un tips que quiero darles, ¿ya? Es que cuando el precio sube o baja de esta manera, haciendo estos máximos, mínimos, haciendo un nuevo impulso, retroceso, me hace un impulso chiquitico, otro retroceso chiquitico, otro impulso chiquitico, otro retroceso, básicamente como escalonado, como en escalerita, ¿ya? Eso yo interpreto que los mínimos que van haciendo, que va haciendo el precio, yo lo interpreto como liquidez. Todo esto, para mí, directamente yo lo interpreto como liquidez. ¿Qué quiere decir? Que el precio probablemente venga a buscar todos estos puntos mínimos que dejó, todas estas líneas de tendencia que va dejando el precio,
todos estos canales que va dejando el precio, estos canales divergentes del análisis técnico, por ejemplo, yo lo interpreto como liquidez, ¿ok? Así que yo probablemente haya marcado estos puntos de liquidez, ya, estos puntos de liquidez de arriba que el precio tomó, ¿ok? Bueno, ¿qué esperaba yo el día martes? ¿Ok? Una vez inicia la sesión, yo recuerden que yo normalmente opero en la sesión de las 9:30 de hora de Nueva York, ¿ok? Pero si nos damos cuenta, vamos a ver un poquito más a cercanía. Excelente. Acá, por ejemplo, sí se presentó el día martes, no en el horario que yo opero, sino más temprano, a las 8:20 aproximadamente, mucho antes de que inicie la sesión de Nueva York, que es a las 8:30, ¿ok? 10 minutos antes, se presentó un patrón que el patrón que yo ocupo al momento de operar, ¿ya? Que es una absorción de liquidez, un desplazamiento, cambio de estructura, ¿ok? Y un retroceso del precio, y lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿ya? Excelente, tenemos entonces estos máximos que vino haciendo el precio. Tenemos los máximos de Londres, ¿ok? El precio seguía haciendo máximos, ¿ok? Siguió tomando liquidez. Por ejemplo, el precio absorbe liquidez de este máximo con este nuevo impulso. El precio retrocede, ¿ok? Haciéndome un mínimo más alto que el anterior, ¿ok? Nuevamente el precio desde este punto realiza un nuevo impulso, absorbe liquidez de este máximo, ¿ok? Absorbe liquidez, y una vez absorbe liquidez, el precio con mucha aceleración me hace un cambio en la estructura, ¿ok? Este fue el último mínimo que fue básicamente violentado, vamos a decirle, ¿ok? Entonces, me hace un cambio en la estructura. ¿Y qué es lo más interesante? Es que el precio me hace este cambio de estructura con bastante aceleración, dejándome lo que se denomina imbalances. Por ejemplo, aquí me dejó un fair value gaps, un vacío, ¿ok? Este quizás fue el vacío más notorio, porque si nosotros nos vamos a una temporalidad de 3 minutos, probablemente tengamos un vacío un poquito más por la parte de arriba. Vamos a verlo en 3 minutos. ¿Dónde está el día martes? Acá. Acá. Excelente. En 3 minutos casi tenemos la misma zona, este vacío, este fair value gaps que se formó, pero si somos un poquito más detallistas vemos que entre esta vela y esta vela también me dejó un FVG en 3 minutos, ¿ok? Entonces, se reúnen las condiciones para poder ingresar según la estrategia que yo tengo. Básicamente sí, con excepción de una, que es el horario operativo, ¿ok? El horario operativo para mí también es bastante importante, puesto que yo tomo decisiones de compra o de venta normalmente a las 9:30 de la mañana, o desde las 9:30 de la mañana hora Nueva York, ¿ya? En su defecto las tomo también desde las 8:30, desde la apertura. ¿Por qué? Porque o por lo menos trato de, por ejemplo, a las 8:30 o 9:30, que es básicamente cuando apertura la bolsa de Nueva York, trato de esperarme un par de minutitos, puesto que en la apertura, básicamente a las 8:30 y 9:30, el precio suele tener bastante volatilidad. Suele haber movimientos bastante volátiles que muchas veces pueden absorber bastante liquidez, pueden muchas veces sacarte en stop loss. A veces es contraproducente operar ni bien inicia esta sesión,
ya, las 8:30 y 9:30. Yo normalmente me espero un par de minutitos después que las aguas se calmen, por así decirlo un poquito, que el precio vuelva con sus movimientos que no tengan tanta volatilidad para poder operar más tranquilo. ¿Ok? ¿Qué condiciones me reúne esta figura, por así decirlo? A esta hora, básicamente, absorción de liquidez por la parte superior, rompimiento de estructura con aceleración, y nosotros pudimos entrar básicamente en el retroceso. ¿Ok? Bien, podemos entrar en el retroceso trazando un FIBO en el 50%, en el 61%, o bien marcar este Fair Value Gaps a este nivel, ¿ok? Y nosotros pudiésemos entrar, por ejemplo, al 50%, protegernos por encima de ese máximo y buscar toda la liquidez de la parte inferior. ¿Ok? Toda esta liquidez, buscar esta liquidez, quizá hasta el mínimo de Londres. Si nosotros, por poner un ejemplo, hubiésemos tomado esta operación, nos hubiésemos llevado un beneficio de 3.3 a 1, ¿ya? Desde ese punto que tomamos. ¿Ok? ¿Por qué yo no decidí entrar en esta operación? Puesto que yo recuerdo haberla visto, estar justo ya empezando a operar a esta hora. ¿Por qué no la tomé? Pues por esto mismo. Si nosotros vemos ya desde un poquito más de cerca, vemos que el precio nos deja todas estas mechitas iguales, que yo interpreté en su momento como máximos iguales. Fue quizá la única condición, aparte también por el horario, ya puesto que yo, como ya les dije, opero 8:30 para adelante, y a veces con más frecuencia, con mayor frecuencia desde las 9:30 para adelante, hora Nueva York. ¿Okay? Porque ahí es donde yo siento que se dan las mejores oportunidades en cuanto a comprar y vender. ¿Okay? Por eso mismo yo no tomé esta operación, ¿ya? Por dos cosas. La formación de altos iguales en un minuto y por el horario. ¿Ok? Pero vemos que sí se dio el modelo de entrada mucho antes de lo habitual y sí, pues quizá hubiese sido un movimiento muy bonito. ¿Ok? Ya a las 9:30, cuando apertura el mercado, por ejemplo, ¿dónde estamos? Acá. Y es justo lo que dije. Si nosotros notamos, el precio venía haciendo su recorrido bajista y justo a las 9:30, que es cuando abre el mercado, ¿ok? La vela de las 9:30 básicamente es esta. Esta es la vela de las 9:30, esta de acá. Justo en la apertura, miren la volatilidad o la fuerza que tuvo el precio. Con estas tres velas básicamente bajó bastante. ¿Cuántos fueron? Vamos a ver si es que nos da la medida exacta. No sé si... ¿Dónde es para...? Bueno, no puedo sacar la medida. Pero bueno, son velas de bastante fuerza, dejándome un imbalance. ¿Ok? Aquí obviamente yo no veía nada, yo esperaba de que el precio me tomase liquidez porque la entrada de acá hubiese sido ideal tomarla acá. Entonces aquí yo no tomé decisiones todavía, yo esperaba de que el precio me tome liquidez de la parte inferior. ¿Ok? Evidentemente el precio toma liquidez a este nivel. Sin embargo, no me dejó ningún patrón de entrada claro. Ok, vemos que el precio me hace mínimo, me hace un nuevo máximo, me hace un nuevo mínimo. Vamos a ver si tenemos más liquidez. Vamos a irnos a una temporalidad de 15 minutos para ver en qué nivel nos encontramos. Excelente, a ver. Ya. Ya. Bien. El día martes, por ejemplo,
quizás no tuvimos tampoco nada claro, puesto que el precio viene, toma liquidez de la parte inferior, ok, el precio viene haciendo impulso, una vez toma liquidez, me hace su respectivo retroceso, me hace un nuevo impulso que me toma liquidez de este mínimo, ¿ok? Y me hace un nuevo impulso que me rompe con estructura, ¿ok? Y con aceleración, ¿ya? Yo quizá pudiese haber tomado decisiones de compra a este nivel. ¿Ok? 25.000, justo están los 25.000. 25.050, bueno. Acá, por ejemplo, yo hubiese interpretado el patrón de entrada el día martes, luego de esta absorción de liquidez de estos niveles, ¿ok? Vemos que el precio venía haciendo una estructura bajista, me hace un nuevo mínimo, me hace un nuevo máximo, me absorbe liquidez de ese nuevo mínimo que se generó a este nivel, ¿ok? Y desde este punto me hace un cambio de estructura, rompiéndome con el último alto que se había generado, ¿ok? Lo único que quizá no me haya gustado de esto es que el precio no, si bien rompió con aceleración, ¿ok? Rompió con bastante aceleración, con una aceleración considerable, no me dejó, a diferencia de, por ejemplo, acá, esta entrada, que también fue con aceleración, pero sin embargo me dejó fair value gaps, me dejó estas ineficiencias que el precio volví a buscar. Por ejemplo, esta ineficiencia. Más arriba en 3 minutos teníamos otra ineficiencia que el precio básicamente no llegó, pero estaba presente. ¿Ok? Sin embargo, aquí el precio, si bien me hizo una absorción de liquidez y un cambio de estructura con aceleración, no me dejó esa ineficiencia, que es un requisito importante a la hora de tomar las decisiones de compra o de venta cuando de nuestra estrategia se trata. ¿Okay? Vamos a ir a una temporalidad de 3 minutos, tal vez en 3 minutos sí nos dejó aceleración y nos dejó ineficiencia. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Excelente, veamos en 3 minutos. El precio tomó absorción de liquidez, aceleración. Ok, confirmado. En 3 minutos tampoco nos dejó ineficiencia. Vemos que el precio no nos dejó esos vacíos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Volvió a absorber liquidez y esta vez, si nos damos cuenta, una vez absorbió liquidez, esta vez sí nos dejó esa ineficiencia, ese fair value gaps, por lo menos en esta temporalidad de 3 minutos. Ahora vamos a confirmarlo en un minuto. Entonces, número 1, el precio absorbe liquidez, rompe estructura con aceleración, pero sin dejarnos la ineficiencia. Entonces, pudimos haber tomado una operación con un poquito más de riesgo, ¿ya? Porque me ha pasado también de que en otras ocasiones el precio toma liquidez, rompe estructura, no me deja ninguna ineficiencia, pero sí se cumple. El precio retrocede hasta el 61.8, 50% de ese impulso y sí se cumple la estrategia. Pero en otras ocasiones, como esta por ejemplo, me ha pasado de que el precio no deja ineficiencia y el precio me hace una nueva absorción de liquidez, ¿ok? Una nueva absorción de liquidez, un nuevo rompimiento de la estructura, ¿ok? Pero a diferencia de esta situación, por ejemplo,
Aquí sí tenemos una absorción de liquidez, sí tenemos un cambio de la estructura, ¿ok? Sí tenemos aceleración, ¿ya? Y la pequeña, gran diferencia es que también sí nos deja ineficiencia, sí nos deja fair value gaps. Entonces el precio viene, rompe, me hace un cambio en la estructura, me deja ineficiencia, ¿ok? Y el precio retrocede. Incluso acá me dejó otra ineficiencia a este nivel, otro FVG. Entonces el precio retrocede hacia esos puntos, ¿ok? A mitigar básicamente esa ineficiencia, ¿ya? Nosotros podemos entrar a la mitigación de la ineficiencia o podemos trazar un FIBO, entrar al 50%, al 61%, al 38%. Eso ya es decisión de cada uno, ¿no? De acuerdo a tu ratio riesgo-beneficio. Obviamente, mientras más abajo tú entres, vas a tener un ratio de beneficio un poquito más alto. ¿Ok? Entonces, vemos claramente que aquí sí hubo un patrón de entrada, ¿ya? De absorción de liquidez, cambio de estructura, ineficiencia, retroceso del precio a la ineficiencia y buscando un nuevo máximo o buscando la liquidez más superior. Ahora bien, si nosotros hubiésemos tomado esta operación en el retroceso, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo que hubiésemos tomado la operación en el 61.8 de FIBO, ¿ok? Excelente. Nos protegemos por debajo de la toma de liquidez. Punto de TP número 1, ¿dónde hubiese sido? Sin duda alguna, el máximo, ¿ya? Estos relativamente iguales, ¿ya? Punto número 1 de TP, esos máximos, ¿ya? Solamente hasta ahí, bueno, básicamente aquí es donde se produce, básicamente era el 50% de FIBO, ¿ok? O tú puedes tomar la toma de liquidez, el 50% de ese fair value gaps, ¿ok? Solamente hasta el máximo, hasta este máximo, el precio te daba casi un 1-1, ¿ya? Un ratio riesgo-beneficio obviamente no es favorable a largo plazo, ¿ya? Bueno, vamos a seguir analizando. Punto de TP número 2, sin duda alguna, lo que ya habíamos mencionado, estos altos iguales que me dejó el precio en un minuto, ¿ok? Y vemos que sí el precio vino a buscarlos, vemos que sí el precio vino a liquidar esos máximos iguales, ¿ok? Es por eso mismo que yo no tomé la decisión de de vender a este nivel, por la presencia precisamente de estos máximos iguales, ¿ok? Yo tenía la certeza quizá de que el precio pudiese venir a tomar esos máximos y desde ahí entonces, una vez tomé esos máximos, hacerme el movimiento bajista, ya, para tomar decisiones de venta. Sin embargo, el precio no lo hizo, directamente absorbió liquidez, hizo su respectivo desplazamiento bajista, pero vemos que en un futuro, en la misma sesión, el precio vino a buscar esos máximos iguales, ¿ok? Ahora bien, si nosotros hubiésemos tomado esa decisión desde este punto hasta ahí, nosotros hubiésemos tenido una operación 1.12 a 1 aproximadamente, ¿ok? Tercer punto de TP. ¿Cuál sería el tercer punto de TP que nosotros hayamos tenido? ¿Ok? Quizá estos serían los dos puntos de TP más seguros, ya puesto que si nosotros vemos por la parte de arriba no tenemos como tal un máximo o liquidez externa por cubrir, sino más bien tenemos liquidez interna, ¿ok? Quizá nosotros pudiésemos haber tomado estos altos, todos estos altos como liquidez y poner nuestro take profit por encima del último alto, ¿ok? Si nosotros tomábamos esa decisión, teníamos una operación de 1.46 a 1. Un ratio riesgo-beneficio bastante corto, puesto que también el punto de stop loss es corto. Así que aquí hay que jugar un poquito con el punto de entrada, el punto de stop loss. Probablemente si nosotros, por ejemplo, nos protegíamos simplemente por debajo de este último mínimo, ahí sí obviamente nos daba un beneficio, por ejemplo, de 3.29 a 1 en esta operación,
¿ok? Si nosotros decidíamos solamente hasta el Alto de Londres, nos daba una operación de 2.55 a 1, ¿ok? Un ratio riesgo-beneficio aceptable, ¿ok? Pero obviamente jugando un poquito con el punto de entrada y el punto de stop loss. Excelente. El precio básicamente nos llegó a los 2193. 2190 probablemente hubiese sido igual un punto de TP, un punto objetivo, ¿ya? 2190, un punto... Los 2200, por ejemplo, estuvo muy cerca el precio de llegar a los 2200. No llegó, ¿ok? Así que si nosotros poníamos nuestro punto de TP en 2200, probablemente no nos haya tomado el TP porque el precio llegó justo a los 25.000, perdón, 198, ¿ok? Nos hubiese dejado por 2 puntos con el TP. Pero bueno, ahí hay que ir gestionando también la operación en scalping, ¿ok? Bien. Luego, durante la sesión PM de Nueva York, el precio estuvo quizá en un rango de lateralización. Probablemente esta caída fue una noticia, ¿ya? Que se haya presentado a esa hora, alguna eventualidad, pero bueno, o simplemente una toma de liquidez, ¿ok? Que las personas que entraron en largo, por ejemplo, ¿ya? En este punto y estaban buscando la liquidez externa o estaban buscando los 25.200, probablemente el precio vino a esta hora y liquidó todas esas posiciones, ¿ok? Muy bien, eso en cuanto al día martes. No hubo mucho más que analizar el día martes, ¿ok? Inicia la sesión vamos a eliminar todo esto. Inicia la sesión de Tokio, ok, básicamente la sesión de Tokio a partir de las 7 p.m. Londres, bueno, sin duda alguna el precio se mantuvo dentro de este rango de cotización, entre los 25.050 aproximadamente hasta los 25.200 aproximadamente, ok, el precio fluctuando en estos niveles sin tener un objetivo claro, ok. Excelente. ¿Qué es lo que hizo el precio el día miércoles? Ok. Muy bien. Número 1, marcar puntos de liquidez. Sin duda alguna, los más cercanos, obviamente, estos máximos iguales. Ok. Punto de liquidez más cercano, estos máximos iguales, ¿ya? Otros puntos de liquidez, probablemente este máximo, ¿ya? Por la parte inferior, puntos de liquidez cercanos, el mínimo de Londres, ¿ya? Excelente. El mínimo obviamente de Nueva York. Estos quizás se podrían considerar como mínimos relativamente iguales, pero bueno, vamos a ponerlo como dos puntos de liquidez distintos, ¿ok? Y bueno, sin duda alguna la tendencia que dominó el día miércoles fue bajista. No hay que ser un experto para darse cuenta que el precio estuvo en una estructura bajista: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, nuevo impulso, retroceso. Básicamente una tendencia de libro, ¿no? Una tendencia, si nosotros marcásemos una línea de tendencia bajista, sería como la línea de tendencia perfecta, la línea de tendencia ideal, ¿no? Que obviamente, como ya dijimos, todas estas líneas de tendencia en el futuro no son nada más y nada menos que liquidez, puesto que el precio vino a liquidar todos esos máximos. ¿Ok? Excelente. Iniciemos con el análisis del día miércoles, que quizá yo hubiese esperado el día miércoles.
¿ok? Después de una lateralización, después de una acumulación, generalmente el precio manipula y distribuye. En este caso la distribución fue a la baja, ¿ok? Bueno, yo el miércoles, si mal no recuerdo, yo esperaba de que el precio me hubiese tomado en la apertura o bien este máximo o bien este máximo y desde allí buscar una reversión bajista hasta los mínimos de Londres, hasta estos mínimos, ¿ya? O básicamente estos mínimos de acá, ¿ok? Yo tenía esa proyección de que el precio me pudiese haber hecho eso. Sin embargo, claramente no lo hizo. El precio directamente en la apertura, básicamente a las 8:30, ya toma liquidez de estos máximos, toma liquidez interna, ¿ok? Y se dirige rápidamente a tomar la liquidez de los mínimos de Londres y el mínimo de Nueva York del día martes. Vamos a ir a una temporalidad de 1 minuto, ya puesto que yo tomo decisiones normalmente en 1 minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, perfecto. Excelente. Entonces el precio, como ya dijimos, toma liquidez interna de estos máximos y se dirige directamente a tomar la liquidez de Londres y de Nueva York. ¿Ok? Una vez toma liquidez de estos mínimos, el precio vuelve a tomar liquidez de este máximo, del máximo de Nueva York, absorbe liquidez, ¿ok? Y desde allí inicia su tendencia bajista, ¿ok? Como ya les dije, yo sinceramente esperaba de que el precio me pudiese tomar liquidez externa, ya sea de este máximo como mínimo, o sea, yo esperaba sinceramente de que el precio venga por este máximo, por estos equal lows, ¿ya? Que para mí eran puntos de liquidez bastante atractivos, ¿ya? Y yo desde aquí esperaba que el precio me haga un patrón de reversión, ¿ok? Como ya dijimos, absorción de liquidez, cambio de estructura con aceleración que me deje ineficiencias y yo poder entrar en el retroceso, ¿ok? El precio no lo hizo, claramente. El precio tomó liquidez de este máximo, absorbió liquidez y vamos a ver si me hizo el patrón para poder ingresar, ¿ok? El precio absorbe liquidez. Hay que resaltar que esto fue a las 9:50 aproximadamente. La vela de las 9:54 es la que absorbe liquidez de estos máximos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo pudiésemos haber interpretado este patrón de entrada? El último máximo que me hizo el precio en 1 minuto, el último mínimo que me hizo el precio en 1 minuto, ya hasta las 9:49 estamos hablando. El precio me hace una absorción de liquidez de ese máximo, ¿ok? Y bueno, con mucha lentitud en un principio el precio viene, ¿ya? Y desde este punto recién me hace la aceleración que me rompe la estructura de este último mínimo, ¿ok? Aquí se produjo un cambio en la estructura, ¿ok? Que si es válido, probablemente sí, ¿ok? Tenemos una absorción de liquidez, tenemos un cambio de estructura a este nivel y tenemos aceleración, ¿ya? No como me hubiese gustado, ¿ok? Puesto que yo siempre espero que la absorción, que el movimiento sea acelerado de principio a fin y que me deje ineficiencia un poquito más clara, ¿ya? Porque yo podría interpretar tranquilamente estos máximos que me dejó en escalerita como liquidez. Es decir, que el precio me haya efectivamente roto estructura, ¿ya? Yo quizá podía haber imaginado de que el precio iba a venir por esos máximos, por toda esta liquidez que me dejó,
iba a tomar la liquidez de estos equal highs y desde ese punto buscar ventas, ¿ok? Personalmente lo interpreté así, ¿ok? Claramente no fue así, ¿ya? Generalmente estas líneas de tendencia a mí no me gustan, puesto que el precio muchas veces viene a absorber esa liquidez. Pero sin duda alguna el patrón se dio en este nivel, ¿ok? Estábamos en la hora adecuada, ya estábamos dentro de la sesión posterior a las 9:30, ¿ok? Sin embargo, esos pequeños detalles fueron los que hicieron que no pudiese tomar la decisión en ventas en este nivel, ¿ya? Número uno, la liquidez que me estaba dejando por la parte superior a manera de esta línea de tendencia, ¿ok? Y número dos, que la aceleración como tal se produjo en los últimos minutos, ¿ya? No desde el principio de este impulso, ¿ok? Entonces, esos dos factores quizá personalmente jugaron en contra para poder tomar decisiones de venta. Ahora, si efectivamente quisiésemos tomar en un futuro esta decisión de vender cuando no se presentan el 100% de condiciones según tu estrategia, sinceramente no sé qué tan efectivo sea, ¿ok? Porque normalmente yo tiendo a siempre respetar esas condiciones que debe tener como tal el patrón ideal para poder entrar, que es cambio de estructura, aceleración, desde el principio obviamente, absorción de liquidez, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí se dio, ¿ya? El precio, si vemos, no llegó básicamente a este fair value gap, por ejemplo, ¿ok? Que me dejó en un minuto. El precio no retorna, simplemente viene, se apoya en el breaker block, ¿ok? Es decir, en el order block de quiebre, y desde allí inicia su trayecto alcista. Aquí si hubiese podido tomar decisiones de continuidad, probablemente sí, ¿ok? Entonces, para las continuidades nosotros ya sabemos, por lo menos yo, siempre elijo los order blocks para las continuidades, ¿ok? Me gusta siempre elegir los order blocks que tengan absorción de liquidez, rompimiento de estructura con aceleración y me dejen ineficiencia. Las mismas condiciones que los patrones de entrada de reversión, ¿ok? Aquí no se dio, básicamente el precio no llegó a ni un order block. Si nosotros marcamos un order block, por ejemplo, los extremos, ¿ya? La última vela alcista que me absorbe liquidez de estos máximos, ¿ya? Que me rompe con la estructura, con la aceleración, ya efectivamente el precio retrocede, pero no llega, básicamente me llega probablemente al 50%, bueno sí, me llegó por encima del 50%, al 61.8, entonces es una zona ideal para ventas, sí, ¿por qué no? Okay, es una zona ideal para ventas. Sin embargo, no, yo siempre en continuaciones de tendencia siempre me suelo apoyar de order blocks, ¿ok? Porque personalmente yo considero que son zonas un poquito más seguras, desde mi perspectiva estoy hablando, ¿ok? Acá por ejemplo, bueno, tenemos otro order block quizá en el extremo. Acá el precio básicamente se apoyó en un order block, pero en el order block de quiebre, en el breaker block, ¿no? Si nosotros marcamos esta zona del breaker block, o sea el order block de quiebre, vemos que el precio rompe la estructura, o sea me hace un nuevo boss a este nivel, retrocede al breaker block, a la zona marcada, y continúa con su trayecto bajista, ¿ok? Excelente. Bien. Acá se produjo algo interesante, ¿ya?
el precio de la tendencia bajista que venía haciendo, se produjo un cambio en la estructura en un minuto, un claro cambio en la estructura. Si nosotros vemos, el precio venía haciendo mínimo, máximo, me hizo un nuevo mínimo, me hizo un nuevo máximo, me hizo un nuevo mínimo, una absorción de liquidez de este mínimo, ¿ok? Y desde aquí, absorción de liquidez, aceleración, rompe con la estructura del último alto, retroceso, me deja ineficiencia. Acá, la ineficiencia que me dejó. Buscando liquidez superior. Buscando liquidez de estos máximos. ¿Ok? Si nosotros revisamos en el pasado, probablemente esta zona ya haya sido un punto de liquidez importante en la parte del pasado. Vamos a revisar qué es lo que hizo el precio. Vamos a irnos a 15 minutos para eso, o a 5 minutos. Excelente. Vamos a marcar esos puntos de liquidez, ¿ok? Y vamos a ir al presente, o sea, al día miércoles. Vamos a ir a un minuto. Excelente. Perfecto. Excelente. Entonces, el día miércoles a las 1:30, perdón, a las 1:55 hora de Nueva York, se dieron las condiciones para ingresar en una compra en este activo del Nasdaq 100, luego de que el precio me absorbe un punto de liquidez de una temporalidad mayor. ¿Okay? Vemos que el precio venía en una clara tendencia bajista, me absorbe un punto de liquidez de 15 minutos, unos mínimos iguales que teníamos en el pasado, y se produce el patrón de entrada en compra. ¿Okay? Absorción de liquidez, tanto liquidez en temporalidad un poquito más alta como en temporalidad baja de un minuto, absorción de liquidez, rompimiento de la estructura, ¿okay? Con aceleración que me deja ineficiencia, ¿ok? El precio entonces retrocede, nosotros podemos tomar ya sea la entrada con Fibonacci, ¿ok? Podemos tomar en la ineficiencia, podemos tomarla en el breaker block a este nivel, ¿ya? Ahí hay diferentes formas de tomar la entrada y apuntando obviamente a la liquidez superior más próxima. Por ejemplo, si nosotros tomamos la decisión de tomarla en el inicio del Fair Value Gap por debajo de la liquidez que ha sido absorbida y nos íbamos como primer punto de TP, ese máximo nos daba un ratio riesgo-beneficio básicamente 1-2, ¿ya? Un 2-1. Si nosotros tomábamos puntos de liquidez más superiores, por ejemplo, ese máximo, ¿ok? Que coincide con un soporte, por así decirlo, perdón, con una resistencia, básicamente era un 1.4, casi un 1.5. Y si nosotros fuésemos un poquito más arriesgados y tomábamos el siguiente punto o el siguiente alto, nos íbamos con una operación 1.7, ¿ya? Que si somos pacientes, obviamente lo realizó, ¿no? Efectivamente el precio incluso se fue más arriba porque desde aquí empezó una tendencia alcista, ¿ok? Sin embargo, obviamente estos objetivos a largo plazo no son rentables, ¿ok? Porque no todos los días se presentan operaciones 1.7, 1.8, 1.10, ¿ok? Lo más común y lo más saludable en cuanto a consistencia estoy hablando son los ratios riesgo-beneficio 1.2, 1.3, 1.4, ¿ok? Que sí son en promedio son los que más se presentan, ¿ok? Va a depender mucho de la tolerancia al riesgo que tengas, del tipo de cuenta, de cómo gestiones tus operaciones, tus puntos de entrada, tus puntos de salida, etc. Va a depender de muchos factores, ya, pero en promedio, ya,
los ratios riesgo-beneficio más comunes, ¿ya? Son de 1.2, 1.3, 1.4, ya por ahí 1.5 tal vez, pero los 1.10, 1.12, esos normalmente no son muy raros. Excelente. Entonces el día miércoles tuvimos la oportunidad de entrar en el mercado en una compra según los parámetros de la estrategia, que son absorción de liquidez, cambio de estructura con aceleración, ineficiencia, pero en la jornada PM. En la jornada M quizá yo no hubiese tomado decisiones de continuidad porque no se presentó ninguna en realidad, ¿ya? Las decisiones de continuidad yo las tomo siempre en los order blocks, muy rara vez tomo continuidades. Generalmente espero siempre a las absorciones de liquidez de puntos importantes para tomar decisiones, ¿ok? Ahora bien, si nosotros vamos a una temporalidad macro, vemos que este punto, desde donde inició la tendencia, probablemente haya coincidido con un punto o con una estructura mayor, un punto de interés mayor. ¿Ya? El día miércoles, acá. Efectivamente. ¿Ya? Si nosotros trazamos un FIBO desde este punto, desde este mínimo, hasta el mínimo, hasta el máximo, vemos que el precio retrocedió y el día miércoles básicamente llegó a una zona por debajo del 50%. ¿Ok? Obviamente luego de que el precio haya logrado invertir este Fair Value Gaps diario que teníamos, ¿ok? Ojo con eso. El precio logró invertir ese Fair Value Gaps el día lunes, entonces nos daba una clara intención de lo que podía ser el precio durante la semana y efectivamente eso fue lo que hizo. Absorbió liquidez, el día martes se mantuvo lateral, el día miércoles absorbe liquidez, llega a un punto importante por debajo del 50% de este fractal, de este impulso alcista, y desde aquí inicia una nueva tendencia alcista que busca puntos de liquidez superiores, ¿ok? Y obviamente eso conlleva a hacer máximos históricos, ¿ok? Excelente, eso fue lo que pasó el día miércoles. Vamos a ver qué es lo que pasó el día jueves, rapidito. ¿Ok? El día jueves, si no me equivoco, bueno, también estuvo bastante movido el precio. O sea, tuvo un impulso alcista, tuvo mucha volatilidad, se movió bastantes pips, bastantes puntos el precio. Vamos a eliminar todos estos puntos de acá. Vamos a eliminar solamente con fines didácticos el Fair Value Gaps, que ya sabemos que el precio invirtió ese Fair Value Gaps diario. ¿Ok? Y el día jueves, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ok? Número 1, marcar puntos de liquidez. ¿Ya? ¿Qué puntos de liquidez tenemos? Obviamente este hermoso punto de liquidez por la parte inferior y este hermoso punto de liquidez por la parte superior. ¿Ok? Excelente, chicos. Ahí y acá. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio en estos niveles? Vamos a irnos a una temporalidad de un minuto. Bueno, vamos a ver si podemos marcar otra cosa. Puntos de liquidez. Fair Value Gaps en una hora tal vez. Miren, justo el precio coincidía con un Fair Value Gaps, ¿ya? En ese nivel, que en ningún momento el precio logra revertir. Solamente hace absorción de liquidez de esos puntos. Perdón. Y posteriormente vemos la tremenda subida que se pegó el activo del Nasdaq. ¿Ok? Vamos a una temporalidad de un minuto para ver si nos dio algún patrón de entrada que cumpla con las condiciones de nuestra estrategia. ¿Ya? Una vez tenemos marcados los puntos de liquidez más próximos, como ser puntos de liquidez externos, el alto de Londres y el mínimo de Tokio de la sesión anterior, ¿ya? Esperamos a ver qué es lo que hace el precio. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos trazar un FIBO desde este punto del mínimo al máximo de Londres, ya que es este fractal que nosotros vemos que el precio está por debajo del 50%
y la toma de la absorción de liquidez también está por debajo del 50%, muy cerca del 61%. Una zona ideal para compras, ¿ok? Si estamos obviamente en una estructura alcista. Viceversa, si estamos en una estructura bajista, una zona ideal para ventas, ¿ok? Entonces, inicia la sesión de Nueva York. Excelente, a las 8:30 básicamente, a las 8:20 en primera instancia me hace la absorción de liquidez de este mínimo, a las 8:20, ¿ok? 8:20 absorbe liquidez de este mínimo. Excelente. Absorbe liquidez. ¿Qué es lo que tenemos posteriormente a eso? Absorción de liquidez, ¿ya? Un nuevo mínimo, me hace un nuevo máximo, ¿ya? ¿Por qué yo no considero que este máximo, que esto de acá, yo considero más bien que esto simplemente es una absorción, o sea, esto es un inducement, ¿ya? No es un rompimiento de la estructura verdadero, puesto que simplemente el precio testeó con la mecha, sacó liquidez y luego básicamente hizo un nuevo impulso bajista que me absorbe liquidez por la parte inferior, ¿ok? Si desde este punto el precio me absorbiera liquidez, por ejemplo, y la siguiente vela hubiese sido una vela de fuerza, ¿ok? Y la siguiente probablemente igual una vela de fuerza, yo hubiese considerado de que este era un impulso válido, que este era un rompimiento de estructura válido. ¿Por qué? Porque el precio absorbe liquidez, rompe con aceleración, dejándome imbalance a este nivel, ¿ok? Me dejó un fair value gaps, ¿ok? Yo personalmente, y esto fue el único inconveniente para haber tomado una compra a este nivel, quizá hubiese sido el horario, porque como ustedes ya saben, yo siempre espero a las 9:30 normalmente, unos minutitos después de las 9:30 para tomar decisiones. Pero si nos damos cuenta, este día jueves y el día martes, si no me equivoco, las operaciones de entrada, claro acá, se dieron antes de las 8:30, ¿ok? Así que esto hay que anotarlo, hay que anotarlo sin duda alguna, ya para poder tomarlo en cuenta en operaciones futuras, que las operaciones antes de la sesión, antes de las 8:30, también podrían darse y como estamos viendo, si cumple con todos los requerimientos o con la mayor parte de los requerimientos de la estrategia, podrían generarnos también operaciones positivas, ¿ok? Entonces, el precio al no realizar este cambio de estructura válido, simplemente fue una absorción de liquidez, me hace una nueva absorción de liquidez de ese mínimo, ¿ok? Vamos a trazar una línea acá para verla con más claridad. Aquí vemos, el precio me hace una nueva absorción de liquidez de este mínimo y desde este punto el precio, una vez absorbe liquidez, me realiza un cambio de la estructura, me rompe con el último alto, ¿ok? Misma condición, me rompe con el último alto, con aceleración, con fuerza, dejándome en su trayecto ineficiencias, ¿ok? Ineficiencia a ese nivel, ineficiencia a ese nivel, ineficiencia a ese nivel, etc. ¿Ok? Entonces, ¿se cumplió los parámetros de la estrategia que ocupamos? Sí, ¿ya? Quizá antes del horario habitual de las 9:30, puesto que me imagino que esta aceleración de acá, las 9 no, las 9:30 ya nos tocó por acá. Las 9:30 ya son más o menos por acá, cuando el precio ya había roto y ya me estaba haciendo un nuevo impulso al alza. No sé, mucho antes. A las 8:45, 8:30, básicamente a las 8:30 hace la absorción de liquidez. ¿Ok? Exactamente a las 8:32, 8:30 hace la absorción de liquidez y genera este impulso que me rompe la estructura. ¿Ok?
se generaron las condiciones para poder tomar una operación en compra. Sí, ya. El horario obviamente estaba dentro de las 8:30. Ya. Tengo mayor preferencia de tomarlas a partir de las 9:30, pero vemos claramente que a las 8:30, si se cumplen las condiciones de la estrategia, lo que es absorción de liquidez, aceleración, cambio de estructura, ineficiencia, también hay altas probabilidades de que se dé la operación. Entonces, si nosotros hubiésemos tomado esta operación, ojo que estamos haciendo backtesting, perdón. Ojo que estamos haciendo backtesting, ¿ya? Si nosotros hubiésemos tomado esta operación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros pudiésemos haber trazado un FIBO desde este punto a este punto, entrar en el 50%, entrar en el 61% que coincidía con una ineficiencia y además coincidía con un breaker block. ¿Ok? Entonces, este era un punto interesante para tomar, el 61.8, porque teníamos una serie de cosas que prácticamente nos inducían a comprar, ¿ya? El 61.8 de FIBO, una ineficiencia a ese nivel y la presencia del breaker block a ese nivel. ¿Ok? Si nosotros tomábamos una operación de compra a ese nivel, en el inicio, por ejemplo, del breaker block, el stop loss un poco por debajo de la absorción de liquidez, solamente hasta el alto me daba una operación 1 a 1. ¿Ya? Segundo punto de liquidez, quizás estos máximos. Recordemos que todos estos puntos, estos equal lows, estos máximos equal highs, perdón, estos máximos iguales son considerados puntos de liquidez que pueden ser considerados puntos objetivos, o sea, puntos de take profit. Si nosotros nos íbamos por esa liquidez, básicamente nos daba una operación 2.38 a 1. Si nosotros somos más arriesgados y nos íbamos por el alto de Londres, nos daba una operación 3.91 a 1. Si nosotros somos un poquito más arriesgados y nos íbamos por este alto, obviamente ahí nuestro ratio era de 5.37 a 1. ¿ya? Sinceramente yo me conformaría con ir por el alto de Londres. Una operación 1.4, perfecto. Tendría yo el día listo con esa operación. ¿Ok? Y además que se dio muy rápido. ¿Ok? Solo bastó... ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver cuánto tiempo bastó en llegar ahí la operación. Vamos a sacar una herramienta. Ahí, perfecto. ¿Cuánto demoró? Vamos a ver, demoró básicamente... ¿dónde está? No me dice la hora. Bueno. Desde las 9:12... No, perdón. Claro, bien digo. Desde acá. Desde las 9 básicamente hasta las 50 minutos. Pongámosle. 50 minutos. En esta operación si hubiésemos tomado beneficios a nivel de este máximo de Londres. ¿Ok? Obviamente la tendencia fue alcista, el precio vino haciendo máximos y mínimos cada vez más altos, ¿ok? Hasta llegar a puntos de liquidez más superiores. ¿Ok? Para mí esto es liquidez, desde ya lo anticipo, ¿ya? Todo esto es liquidez, estos máximos en forma de tendencia son liquidez, así que no se descarta la posibilidad de que el precio venga a buscar esos puntos de liquidez durante la semana. ¿Okay? Me hago un respectivo retroceso, me llega algún punto de interés y me pueda hacer un nuevo máximo. No se descarta esa posibilidad. ¿Ok? Bueno. Entrar en continuidad, si es que no la tomaste desde abajo, sinceramente lo veo difícil.
pero sin duda alguna aquí tenemos un order block, por ejemplo. El precio no llegó tampoco. Me gusta este order block porque toma liquidez de estos puntos. Este order block, por ejemplo, a mí me gusta. Yo hubiese colocado una entrada ahí si el precio llegaba efectivamente, cosa que nunca lo hizo, nunca llegó. Pero si el precio llegaba ahí, yo hubiese tomado una decisión de compra a ese nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un order block que toma liquidez interna, rompe con aceleración la estructura y me deja ineficiencias. ¿Ok? Me deja ineficiencias a esos niveles. Entonces, para mí cumple las condiciones de un order block válido. Desafortunadamente el precio nunca llegó, siguió haciendo máximos. Por eso digo que tomar operaciones en continuidad quizás es un poco más riesgoso muchas veces, puesto que el precio, tú no sabes en dónde va a reaccionar el precio en primera instancia. No sabes si va a volver hasta el 50, no sabes si se va a ir en el 38, no sabes si va a venir hasta el 61, no sabes si probablemente la última opción sea el order block. ¿No? Es si el order block reúne las condiciones necesarias para considerarse un order block válido, puedes tomar decisiones de compra, pero ya, hasta ahí, ¿no? O muchas veces el precio, por ejemplo, hace que vuelve al 38 y luego induce porque se está yendo y de nuevo retrocede al 61, induce de nuevo, hace que se va y de nuevo vuelve, saca a todas las personas, liquida a todas las personas que compran en estos niveles de Fibonacci, vuelve al order block y desde ahí recién hace un nuevo máximo, o incluso muchas veces toma liquidez del order block con un mechazo, o sea, con la mecha de una vela toma liquidez y desde ahí se va a hacer un nuevo máximo. ¿Okay? Eso es lo que podría pasar. Es por eso que yo normalmente a la hora de operar continuidades yo generalmente las tomo en los order blocks que cumplen las condiciones para, desde mi punto de vista, considerarse válidos. ¿Ok? Y por último vamos a irnos al día viernes a ver qué es lo que hizo el precio el día viernes. ¿Ok? Excelente. Por favor, gente, no olviden suscribirse a este canal para que sigamos subiendo contenido de valor y obviamente así motivarnos a nosotros de poder seguir subiendo este tipo de contenidos, videos relacionados. Okay, se aceptan sugerencias, déjenme en las cajas de los comentarios qué tipo de videos quisieran que les pueda subir, así también para tomarlos en cuenta, ¿ok? Excelente. Igual síganme en el canal de Instagram, que igual es Pulso Bursátil. ¿Ok? Así que bien, el viernes un mercado un poquito más en este rango de cotización, un poquito más lento, ¿ya? Si bien me imagino que esto fue alguna noticia que hubo el día viernes, efectivamente, ahora que recuerdo el día viernes hubieron noticias sobre, se lanzaron los datos del IPC básico. Para los que no conocen, el IPC básicamente es el acrónimo del índice de precios al consumidor, que cuando sale por encima del pronóstico, muchas veces hace de que los mercados suban. ¿Ok? Vamos a ver, no sé cuánto salió, no recuerdo cuánto es lo que salió el IPC básico. Bueno, ahí lo vamos a analizar. Recordemos que estamos en un video netamente desde el análisis técnico, no tanto de la parte fundamental. ¿Ok? Excelente. Entonces, esta fue la noticia que hubo un viernes bastante movido en cuanto a noticias, ¿ya? El precio, sin duda alguna, aperturó con un gap bastante llamativo. Así que, nada. Estuvo muy complicado tomar, sin duda alguna, decisiones el día viernes, ¿ya? ¿Qué puntos podemos marcar acá de liquidez? Por la parte superior, sin duda alguna, ninguno. No teníamos puntos de liquidez por la parte superior. El precio ya había tomado el máximo del día, perdón, el máximo histórico. ¿Ok? Ahí estaba el máximo histórico. ¿Ok?
podíamos marcar ese como punto de liquidez, podíamos marcar obviamente el máximo de Londres, que estaba muy cerca de ese sitio, podíamos marcar el mínimo de Londres, podíamos marcar toda esta liquidez interna de Londres, ¿ok? Pero vemos que el precio, con un salto, con un gap enorme que tuvo, fue a liquidar todos estos puntos de liquidez de la parte superior. Desde allí continuó con su trayecto alcista, bastante más que todo tirando a un mercado lateral, ¿ok? Si nos vamos a un minuto, vemos de que oportunidades de compra, sinceramente, quizás en los order blocks, ¿ok? Claro, aquí el precio, por ejemplo, en una estructura más alcista, haciendo mínimos cada vez más altos, este máximo más alto que el anterior. Este hubiese sido un bonito order block, de hecho es un bonito order block para mí, ¿ok? Ya que es un order block que sin duda alguna me toma liquidez interna, me hace un nuevo máximo, quizá no con tanta aceleración, puesto que no hubo mucha volatilidad el día viernes por la tarde, y aparte del mediodía. Así que bastante lateral, la verdad no hubieron muchas oportunidades de compra o de venta. Las personas que quizá compraron cuando el precio absorbió liquidez por la parte superior, se hubieran llevado un ratio bastante cortito, puesto que cada vez que el precio tomaba liquidez por la parte superior retrocedía muy poco. ¿Ok? Por ejemplo, acá el precio sin duda alguna me dejó máximos relativamente iguales, me dejó mucha liquidez por la parte superior. El precio absorbió liquidez durante la tarde de estos mínimos. Si nosotros trazamos un FIBO desde este punto hasta este punto, estamos en una zona interesante de compra. Por debajito del 50% llegó el precio, así que hay que esperar a ver cómo es que abre la vela del día de mañana, domingo, ¿ya? Mucho cuidado, puesto que las velas, recordemos que el precio siempre o la mayoría de veces abre con un gap, ¿ok? Y ese gap, dependiendo de muchos factores, puede ser un gap muy amplio o puede ser un gap bastante cortito, así que considero que es bastante riesgoso poner una posición de compra, ¿ya? En este nivel, si bien reúne muchas de las condiciones, yo esperaría ver cómo se va desarrollando el precio con el pasar del día, de los minutos y de las horas del día domingo. ¿Okay? Probablemente el precio siga retrocediendo a algún punto de interés, 61, 78, para hacer un nuevo máximo, o probablemente el máximo, el gap con el que aperture sea por este nivel, o sea, ya con un nuevo máximo histórico, de hecho, ¿no? Va a depender eso ya de muchos factores, así que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve el precio. De momento estamos en una estructura netamente y claramente alcista, hasta que obviamente el precio nos haga lo contrario. ¿Ok? Excelente, ese fue el análisis, mis queridos traders, semanal, un backtesting así un poco rapidito de qué es lo que se pudo haber analizado, de lo que se pudo haber hecho durante la semana, un backtesting semanal también de la estrategia. Hubieron quizá 2 o 3 días en que la estrategia se dio claramente en un buen horario, se dieron las condiciones para ingresar también a la estrategia, así que nada, si nosotros hubiésemos respetado nuestro plan de trading, por así decirlo, con la estrategia que utilizamos, y bueno, el día jueves sobre todo nos hubiésemos podido llevar un buen beneficio, tomando en cuenta de que el ratio riesgo-beneficio fue bastante favorable este día. ¿Okay? También se dio operación el día miércoles, quizá antes de la sesión. En la sesión PM se dio una buena operación a este nivel en la sesión PM. ¿Okay? Y el día martes
probablemente quizás fue el día más flojo del Nasdaq, ¿no? En donde se mantuvo en este rango de cotización durante las sesiones de Nueva York del día martes, Tokio y la sesión de Londres del día siguiente. ¿Ok? Así que eso, mis queridos traders. Espero que les haya quedado claro la explicación de la estrategia. Testéenla, los invito a que la testeen, que la practiquen, que hagan su propio análisis y que, bueno, en base a lo que les acabo de explicar, obviamente tomen decisiones de acuerdo a lo que ustedes consideran que les acomoda. ¿Ok? Nada, traders, eso ha sido el video de hoy día, esperando que les haya gustado. ¿Ok? Nada, espero que este video reciba el cariño que se merece. Por favor, suscríbanse, denle like, suscríbanse también al Instagram de Pulso Bursátil, que también estaré subiendo diferentes videos en esa plataforma, y pronto también voy a tener un canal de TikTok de esa plataforma. ¿Ok? Y nada, mi gente, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien, espero que les haya quedado claro. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Ok? Y recuerden, gente, en esta vida todos somos pasajeros, menos el chofer. Así que nada, traders, cuídense, un abrazo.